Ima, cuando quieras. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos aquí, hoy sábado en Desde el Corazón, para recibir, abrir las puertas a Manuel Jesús Segado Uceda. Ujú. Manuel Jesús, hola, buenos días, encantado de que esté con nosotros. Buenos días, Muchas igualmente. gracias. Placer. Ima, muchísimas gracias por ayudarnos a poder conectar. Un saludo, cariño. Y bueno, con Manuel Jesús, hoy vamos a tocar el tema de Jaén Misterioso. Daremos un paseíto por la ciudad de Jaén, me imagino, de la mano de Jesús. Cuando Ujú. quieras. Muchas gracias. Bueno, Jaén es un sitio mágico. No sé si lo conocéis. ¿Llegáis a conocerlo, Jaén? Yo conozco Úbeda, ¿Conoce Úbeda de Úbeda? Baeza. Sí, Vale, pues, os voy a hablar un poco de Jaén capital, por supuesto, de Jaén provincia. Podéis hacer las preguntas que queráis, la curiosidad que tengáis, si os interesa más algún tema, lo que os parezca mejor. Pero Jaén en sí, aunque es una gran desconocida para el tema del misterio y del enigma, Jaén es, y ya lo dije yo en mi segundo libro, ¿no? Cuando era todavía muy, muy novato escribiendo, que era probablemente una de las ciudades o de las regiones más enigmáticas de España, de la península ibérica. Y no tanto por que tenga mucho misterio, ¿no? Sino porque además es muy, muy, muy desconocida en ese ámbito. Solo se conoce como mucho, en el ámbito internacional conocen sobre todo el tema de las caras de Belmes, que es uno de los casos más importantes, más interesantes, más controvertidos que tiene bueno, la parapsicología en este caso, ¿no? Y el misterio en general. Es un caso que no sé si tus oyentes o tus telespectadores lo conocerán, pero es un caso que se inicia en los años 70. Si queréis, hablamos un poquito sobre él, un pequeño sí. resumen, ¿no? Ujú, Eh, Porque perfecto. el caso no es el caso por antonomasia jienense y uno de los casos más importantes de la parapsicología en España. Se ha tratado mucho sobre ese tema, se ha escrito mucho, muchísimo, algunas cosas más válidas que otras, ¿no? Pero bueno, a cuestión de gusto y de tendencia, ¿no? Entonces es un tema que comienza en los años 70, cuando la dueña de la casa, de las Caras de Berna, que es como se conoce, María Gómez Cámara, empieza a asustarse mucho y a compartir esos sentimientos con sus vecinos, su vecina, y empieza a decirle que han salido en la pared y en el suelo de su casa, concretamente de la cocinilla, como ella lo llamaba, donde tenía un fogón y demás, empiezan a salir una serie de caras y de formas que le daban mucho miedo. Al principio le aterrorizaban, aunque al final acaba familiarizándose con todo, porque era su propia casa, y hablando, incluso con las propias caras, ¿no? Porque empiezan a aparecer nuevas caras durante décadas. eh, y bueno, y después surge una serie de elementos que es lo sorprendente de este caso. En los años 70, aquí, como ya sabéis, en España, estábamos bajo una dictadura, la dictadura franquista, y en ese momento, pues todo acalla, el fenómeno de Belmes no sale a la luz. Aunque sí que es verdad que se permite que algunos investigadores se acerquen por allí, fotografíen el fenómeno, entrevisten a las personas que viven en la casa, en la calle, en el pueblo, y bueno, eso nos permite después hacer una comparativa de las caras, las que primero aparecen, ¿no? Las iniciales, y las que tenemos ahora, que también si queréis lo dejamos para el final porque el final siempre suele sorprender más que el propio comienzo, ¿no? Entonces, en este transcurso de los años 70 90 hasta los 90 80 90, que es cuando empiezan a surgir aquí, a nacer revistas bueno, que ha tenido en Sudamérica, en España, en parte de Europa, tuvo mucho impacto, Enigma, Más Allá, revista Año Cero, por ejemplo, que ya empezaban a contar cosas que no contaban, bueno, la prensa habitual, ¿no? Surge esa revista y parece ser que aparecen nuevas caras y eso da pie a que de nuevo Belmes se ponga en el ámbito internacional, en las portadas. Y a partir de este momento es cuando llegan una serie de equipos de investigación paranormal,
Jiménez del Oso, el doctor Jiménez del Oso, muy famoso en España y en el mundo de la parapsicología. Pedro Amorós, que es uno de los grandes investigadores y, como a mí me gusta llamarlo, conseguidores de psicofonías, ¿no? Él entabla una relación muy importante con la familia y de hecho tiene mucho material investigado y consigue una de las mejores psicofonías que se han obtenido en Belme, por ejemplo, bueno, y en otros lugares de España, pero referente a Belme. Y entonces, a partir de ese momento, se hace un fenómeno nacional e internacional muy importante y hasta el lugar, pues, van desde grupos de investigación paranormal profesionales hasta incluso aficionados, ¿no? La familia deja ver las caras, le explican el fenómeno, no cobran nada por ello, aunque sí que dejan allí algo, ¿no? Para que le den un pequeño donativo, ¿no? Simplemente pues, por dedicar su tiempo a la gente que nos desplazábamos hasta allí. Y bueno, es un fenómeno que se conoce muchísimo, ¿eh? Las teleplastias, que es algo que es una cosa muy extraña, formas que nosotros pues asemejamos a rostros, a formas que ya conocemos y que surgen en superficies, bueno, en muchas superficies, ¿no? Yo me he encontrado teleplastias hasta, no sé, ejemplos que me han traído en sábanas, en tejido, pero normalmente siempre suelen ser en superficies duras y se ha investigado de muchas formas, verme. Y de momento, las últimas investigaciones que se han hecho no han arrojado datos de que se pueda explicar. Es decir, sigue siendo un fenómeno que es inexplicable a día de hoy. Ujú. Desde luego, una cosa muy impactante, vamos. Es muy impactante. Yo sí he visto el reflejo en el cuarto milenio, por ejemplo, si Ujú. estuvieron allí investigando y tal, y era impresionante ver esas caras como estaban vivas, vamos. Es que parecía que estaban vivas. Sí, sí. Efectivamente, el especial que hizo Cuarto Milenio fue Operación Belme, que ocupó dos programas y el equipo estuvo aquí en Jaén, eh, una vez más, porque Iker y su equipo ya habían estado aquí en numerosas ocasiones. Y bueno, se investigó aquello de muchas formas, al igual que a lo largo de toda la historia, de forma lógica para ver si había algo que ocasionara esas teleplastias. Porque bueno, se sospechó, se llegó a lanzar una teoría que hablaba de que podía tratarse simplemente pues, de algo natural o incluso algo intencionado y que podía tener como elemento, ¿no? Principal para, o como ingrediente, si me permiten la expresión, el nitrato de plata, que es un componente que utilizaban los dentistas, los odontólogos, para hacer empastes y demás, ¿no? Bueno, aquello se investiga y se descubre que geológicamente no hay nada que pueda explicar aquello, que tampoco parece ser que sea algo hecho por el hombre, ¿no? Que sea una falsificación. Y bueno, también eh, se investiga de forma arqueológica y descubren que, bueno, encontramos el templo, la parroquia de Valme de la Moraleda y alrededor están las casas y debajo de todo ese complejo arquitectónico, encontramos un cementerio musulmán en el que hay docenas de tumbas y esa es una de las posibilidades que barajan algunos investigadores, que puede ser que esas teleplastias tengan que ver, ¿no? con las personas que hayan enterrado allí. Y por último, también lo investigan de forma histórica y descubren que esa casa y otros de alrededor pues, conformaban un antiguo caserío grande, que era o fue durante algún tiempo una casa de cita o algo similar, ¿no? En el que parece ser que murieron en extrañas circunstancias personas. Entonces, bueno, las hipótesis son muchas, pero siempre se han valorado estas, ¿no? Estas tres en concreto. Y es un fenómeno que, como tú dices, parece que las caras están vivas y con esto último que quería cerrar es lo curioso, que comparando las fotografías de los 70, de los años 80, de los 90 hasta la actualidad, hasta que se hizo precisamente ese reportaje del cuarto milenio que tú bien apuntabas, eh, Ujú. bueno, de que las caras han cambiado, no son las mismas, han envejecido o se han movido o se han transformado, ¿no? Es como si efectivamente estuvieran vivas. Y esto es uno de los fenómenos y de las cosas que se puede constatar, efectivamente, y que da pie a pensar eso, que es un fenómeno que no tiene explicación o que no tenemos explicación a día de hoy. Ujú. El caso de que en sitios que anteriormente habían sido cementerios, ahí se den fenómenos, eso es un caso muy frecuente, ¿verdad? Es Ujú. algo muy... Sí, sí, es muy frecuente y hay muchas teorías sobre el tema de Belmer. Una de ellas, efectivamente, es que las caras que aparecen ahí sean el reflejo de las personas que están enterradas debajo.
Y muchos, digamos que asimilan o comparan el caso con un caso que hay en el cementerio de Edimburgo, que es la tumba de Davy Allen. Por si quieren teclear, tus espectadores quieren teclear este caso, es un pintor de siglo XVIII, que se entierra, lo entierran allí, le ponen una lápida vertical y en la parte posterior de la lápida aparece su cara con la boca abierta, ¿no? Como si estuviera aterrorizado, como si quisiera salir de la tumba. Y lo cierto es que, bueno, lejos de las coincidencias, de las paridolias y de las formas que nosotros queramos reconocer ahí en esas manchas, ¿no? Que muchos llaman, pues la verdad es que nosotros tenemos algunos autorretratos de este pintor y cuando tú lo miras, efectivamente es él, parece su rostro, ¿no? Entonces muchos quieren de alguna forma justificar que puede tratarse, como tú dices, de los fenómenos, bueno, de ciertos fenómenos que se te han asociado a lugares donde hay cementerios bajo la vivienda o bajo los lugares donde pasan cosas raras. Ujú. ¿Qué más tenemos por ahí por Jaén? Jaén, yo qué te voy a decir, ¿no? Si soy de aquí. Vivo en Pero Jaén, uno de los principales enigmas que tiene Jaén, y nos puede parecer también muy básico o muy simple, es el hecho de que le llamen el Santo Reino de Jaén. Y muchos han tratado de explicar esto y remitirnos a incluso a estudios históricos donde hay diferentes posibilidades que en el ámbito académico enuncian, ¿no? Como por ejemplo la posibilidad de que se conozca Jaén como el Santo Reino por la llegada de el Santo Rostro. No sé si conocéis la efigie del Santo Rostro de Jaén, es muy famosa, es una de las cuatro que incluso el propio Vaticano pues no desmiente, sino que permite el culto y permitió el culto durante siglos, hoy también lo permite, pero lógicamente hace siglos el culto era, bueno, fue muchísimo mayor, hasta el punto en que Jaén se sitúa a la cabeza prácticamente, después de Santiago de Compostela, en la romería o en el peregrinaje a la tumba del apóstol Santiago, pues por detrás se situaba la Catedral de Jaén como elemento de peregrinación, porque allí tenía el Santo Rostro, que supuestamente es un vero icono, una imagen de Cristo, y que todavía hoy se da a besar incluso, durante la pandemia no, no, pero se da a besar y veneran la gente cada viernes allí en la Catedral de Jaén, en el Sagrario. Bueno, es un paño que tiene el rostro de Cristo que efectivamente, como ya sabemos, es un dibujo, es una representación que han dibujado y muchos dicen claro, este tipo de elementos, este tipo de vero iconos, eh, pues lo que se hacía era que como estaba la mancha de la cara de Cristo, ¿no? Supuestamente, pues, bueno, sabemos o sabéis de dónde surge esta reliquia. Surge de cuando la que llamamos Verónica o Santa Marcela se acerca a Cristo en una de las caídas y le enjuga el sudor y la sangre, ¿no? Con unos paños que lleva en los brazos. Pues, bueno, esa mancha, para que sea más reconocible y porque el tiempo, pues, la va, digamos, atenuando, se va haciendo menos visible, pues dicen muchos que por eso optan por pintar o por simular el rostro de Cristo sobre esa mancha, pero que la reliquia es verdadera, ¿no? Pues una de las posibilidades es que a Jaén se le llame Santo Reino por esto, porque esté el Santo Rostro allí. Pero claro, si nosotros empezamos a hurgar en la historia, pues nos damos cuenta de que el obispo al que se menciona y demás, pues tiene relación con una leyenda en la que intervienen seres mágicos, unos diablos, unos diablillos que traen volando al obispo desde Roma, en fin, una serie de historias que tienen que ver con lo paranormal y que el ámbito académico pues no contempla bueno, incluirlo en sus investigaciones, ¿no? Más allá de lo que puede ser algo legendario. Y luego está la posibilidad de que a Jaén se le llame Santo Reino por la aparición de un personaje muy importante en la historia de la provincia de Jaén, bueno, también de Córdoba, de Sevilla y de parte de la Reconquista, que es Fernando III el Santo, un rey, el rey santo, que como le llaman, y del que podía proceder este apelativo con el que se conoce a la provincia de Jaén, Santo Reino. Pero igual, nos encontramos también con dificultades para justificar esto, porque si bien Fernando III de Santo es cierto que reconquista Jaén, luego después nos vemos con que también reconquista, como he dicho, Córdoba, Sevilla y otras tierras norte de Andalucía,
y ninguna de ellas se le llama Santo Reino ni nada parecido, ¿no? Entonces, ¿por qué se le llama Jaén Santo Reino? Pues aquí vamos con una tercera hipótesis, que es la que tiene que ver con lo mágico, con lo misterioso, con lo legendario, que o parte, digamos, o viene de un personaje que se llama, o que se hace llamar Eliphas Levi, que es un personaje que publica, es un esoterista, un mago negro, que publica y recopila un montón de invocaciones, de hechizos, de magia, de lugares mágicos y de poder, y que bueno, la reúne en diferentes compendios, en diferentes recopilaciones escritas, y una de ellas, en Ritual de la Alta Magia, pues él dice que el término Santum Regnum o Santo Reino pues era utilizado por los antiguos, bueno, por los ancestros hace siglos, para señalar o para, digamos, identificar en los mapas los lugares en los que existía la magia. Entonces, claro, yo siempre le hago la misma pregunta. ¿Creéis que siempre lo hago a los turistas que vienen conmigo, ¿no? A veces, o cuando doy alguna conferencia, ¿creéis que las tierras de Jaén pueden ser mágicas? Y la gente de Jaén dicen que no, ¿no? Que Jaén no tiene nada, ¿no? Siempre suelen decir eso. Y entonces, pues yo trato de convencerlos de que Jaén efectivamente tiene muchísimo. Y se quedan sorprendidos porque no conocen lo que realmente les rodea. Están viviendo sobre una ciudad que es mágica y que tiene que ver con esa magia que hablaba Eliphas Levi. Probablemente pueda ser por eso, aunque también hay otras teorías sobre apariciones marianas, en las que encontramos muchísimas apariciones de vírgenes, vírgenes negras que tienen que ver con los templarios, señoras de luz, bueno, y un montón de personajes que tienen que ver con los prodigios religiosos. Sin ir más lejos, viví uno cuarto milenio, que es el Padre Reja, que es un personaje del que tengo precisamente un libro que se recopila de toda la obra, toda la hazaña y todos los testimonios de gente que lo conoció o de familiares de gente que lo conoció para llevarlo al Vaticano y, bueno, elevarlo a la figura de santo, de beato. El proceso está detenido, pero es un personaje que, bueno, al cuarto milenio le encantó y es un personaje que mataba sin tocar, simplemente a los enemigos que querían hacerle daño. Tenía el don de la bilocación, como por ejemplo Sor María de Jesús de Ágreda, ¿no? Que estaba aquí en España, en su convento, y a la vez era vista por nativos sudamericanos, nuevos centroamericanos, mientras evangelizaba la zona. Es un personaje que goza de muchas cosas. La transfiguración, se transforma en otro personaje, en otra persona con otro aspecto para que no lo maten sus enemigos que lo están esperando. Y lo último que descubrí, que me pareció fabuloso, ya no para seguir investigando, porque es una línea difícil de investigación, pero sí incluso para novelarlo o algo así, es que en una carta que había, en una epístola y en una comunicación que había epistolar entre varios personajes religiosos, incluso de su orden religiosa, pues decían que conservaban todavía la lengua de este personaje y que aún estaba húmeda, es decir, que no se había desecado, que no se había deteriorado, y eso podría tener mucho valor porque una de las cualidades del padre Reja era que eh, tenía una práctica muy, muy, muy cercana a la gente, una forma de evangelizar, señalaba mucho a los que hacían cosas que no estaban dentro de la ética y de la moral religiosa, y eso pues le generaba muchos enemigos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cuando en la guerra civil entran al templo de Jamilena, que era donde estaba enterrado, y profanan el templo y sacan de las tumbas los cadáveres que hay, en ese libro se recoge que el que coge la calavera de él y la tira, se le pudre el brazo, por ejemplo, ¿no? Es algo muy similar a lo que pasa a los soldados franceses que profanan la tumba de Nostradamus, según cuentan la leyenda, ¿no? Sobre su maldición. Bueno, es simplemente una especie de anécdota, ¿no? Sobre este personaje y otros elementos que tenemos aquí en Jaén. Yo creo que ese halo, perdón, ese halo de magia y de misterio llega a envolver a toda Andalucía en general, ¿verdad? Ujú. Sí, bueno, Andalucía quizás porque duró durante, o sea, valga la redundancia, ¿no? Porque estuvo durante mucho tiempo esa lluvia de cultura, la cultura musulmana, la cultura árabe, la cultura cristiana, la cultura judía, ¿no? Hubo ahí un conglomerado de culturas que hicieron enriquecer
durante más tiempo esa región. Y es una región que, a pesar de que está dividida en diferentes provincias, pues hay algunas que son muy cercanas y otras que son muy cercanas son muy lejanas en las costumbres y en otras cosas. Es el caso de Córdoba y de Jaén. Mucha gente dice que pueden ser lo mismo, que están muy cerca, están, bueno, están una a continuación de la otra, ¿no? Pero si te das cuenta no es lo mismo. No es lo mismo y probablemente sea porque Jaén, esa, ¿cómo decirlo? Ese riego de la cultura musulmana y de la cultura judía se frena antes que en otras provincias de la comunidad. Por eso, porque Fernando III de Santo reconquista precisamente esa zona y entonces pues estamos muy cerca, parecemos muy iguales, pero somos muy distintos. Aunque compartamos bases de diferentes leyendas, por ejemplo, hay muchas leyendas musulmanas que yo me las he encontrado en Córdoba por parte de compañeros que me la han hecho llegar, por testimonios, por investigaciones, y son muy parecidas o casi iguales que las que encuentro en Jaén. Sin ir más lejos, hay una, es que claro, en Jaén pasa una cosa también, es que nos encontramos con muchos problemas para que la gente que trabaja en los lugares donde pasan cosas extrañas nos cuenten cosas. Bueno, no para que nos las cuenten, sino para que nos las cuenten a cámara o nos las cuenten con su nombre por delante, ¿no? Si me permite la expresión. Entonces, eh, nos encontramos con ese problema, que tenemos los testimonios, pero no quieren que digamos sus nombres, no quieren aparecer a cámara, o si aparecen, bueno, quieren que se le pise la cara, porque son trabajadores públicos, está esa vergüenza de que no quieren que se rían de él, que no piensen que puede estar loco o loca, ¿no? Por ejemplo, hay una leyenda en un lugar que son los baños árabes de Jaén. Y ahí esa leyenda, bueno, comparte similitudes con otros lugares, si no similares a los baños, pues sí que tienen que ver con la cultura musulmana o árabe. Y es pues, un edificio donde pasan cosas extrañas, donde se ve un espectro embozado en una capa, encapuchado, cambio de temperatura, anomalías en fotografía, pero anomalías en fotografías que las ves y dices, esto está retocado. Y luego no está retocado, ¿no? Es una cosa porque son fotografías incluso analógicas, cuando se hacían con cámara fotográfica analógica. En la que aparece un halo de luz, en la que aparece incluso una puerta de un tamaño muy diferente a la proporción de la persona que está posando para la foto, y de esa puerta aparece alguien asomándose con ropa que a mí me recordaba cuando vi aquello, no sé, a la vestimenta, a la indumentaria que se usaba en periodo de Felipe II. Es una cosa muy extraña, ¿no? Es una cosa muy extraña porque dices, tú, son como dos tiempos diferentes, castados. Como si hubiera un portal, Manuel. Sí, sí, algo así. Y precisamente en esa zona donde siempre salen anomalías, que es la sala de aguas templadas. Ujú. Ahí sí hay una anomalía. Es cierto que hay una corriente freática muy importante, corriente de agua subterránea, y ya no sabemos si es que donde hay corrientes es más susceptible de abrir portales, o al menos yo no lo sé, o como le pregunto a otro amigo radiestesista, si es que esas corrientes atraen o influyen en nuestro subconsciente para, o bien para imaginarnos cosas, o bien para ponernos en ese límite donde somos capaces de ver cosas que no vemos normalmente. No sé, son las posibilidades. No soy un experto en este tipo de energía de la Tierra, ¿no? Pero sí que tengo amigos muy, muy cercanos y prácticamente compañeros que sí que lo hacen, y yo pues de vez en cuando le digo, oye, ¿cómo podemos demostrar que este es un lugar de poder, ¿no? Especial, un lugar mágico? Y entonces pues me dicen, pues muy sencillo, vámonos y lo vemos. Entonces cogen las varillas, los péndulos, y así hemos demostrado que hay lugares en los que pasan cosas, como por ejemplo, no sé si conocéis, yo creo que sí, la romería de la Virgen de la Cabeza o la devoción a la Virgen de la Cabeza con la Virgen Negra. Bueno, la Ujú. original perdió, ¿no? O al menos está desaparecida. Yo soy partidario de que no la destruyeron, porque una imagen a la que se le tenía esa devoción daba igual los ideales que tuviera, o daba igual el bando del que fuera, no creo que fueran capaces de destruir una imagen así, ¿no? Entonces, yo creo que la tiene alguien en su casa. Y como la Virgen de la Cabeza, cuando la desviste, ya no la reconoces, porque es una imagen de una virgen arzonera muy, muy pequeñita, que está hecha de una forma no por un especialista, sino por alguien que se le da bien las manualidades, digámoslo así, pero no está esculpida como tal.
una imagen de una virgen que se utilizaba o la utilizaban los monjes guerreros, como los templarios, como los calatravos, y que la llevaban en el caballo. Y cuando ellos estaban guerreando o estaban en expedición, pues habilitaban su altar y rezaban bueno, a la Madre de Dios, que es como ellos les rezaban. Y en este caso, pues tenemos que ese lugar, el Cerro de la Virgen de la Cabeza, es un lugar especial, en el que sí es cierto, crea o no creas, seas creyente o no, vayas con devoción o no vayas, aquello, si vas muy alterado, te da una tranquilidad extraña. O si vas demasiado decaído, digamos que te levanta el ánimo, es decir, te equilibra de alguna forma. Entonces, aquello, yo le dije a mi amigo David, David, tenemos que demostrar que este es un sitio especial y no solo por las impresiones que diga la gente, sino sobre el papel. Y me dijo, eso está hecho. Y entonces, pues, se hizo una medida, una investigación sobre el terreno, con las varillas, con el péndulo y demás, y bueno, David llegó a captar una energía allí que era muy, muy, muy similar a la de, bueno, era superior en algunos puntos a la del apóstol Santiago, la del abrazo del apóstol Santiago, y un poquito inferior a la de la Gran Pirámide de Giza, por ejemplo. Un poquito inferior, ¿no? Pero era inferior, es cierto. Pero eran muy, 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 muy grandes. Entonces me dijo que había algo así como, a ver si lo digo bien, un triple círculo druídico. Es decir, había como tres anillos de energía, que eso era lo que lograba de alguna forma equilibrarte. Es decir, en el primero, si ibas muy, muy animado, lo que hacía era tranquilizarte, en el segundo te volvía a levantar y en el tercero te volvía a equilibrar de alguna forma. Y al revés, si ibas muy decaído, te levantaba, digamos que te apaciguaba y te volvía a levantar. Y es un sitio que es muy, muy, muy especial, en el que aparece la Virgen Negra, está la Virgen de la Cabeza, vinculado a los templarios, y en la que también tenemos, por ejemplo, rastros de edificios, bueno, edificios, edificaciones o monumentos megalíticos, ¿no? Similar a los del Dolmen, es decir, nos está indicando que efectivamente es un sitio de culto ancestral y un sitio especial. Pero de alguna forma, pues nosotros queríamos demostrar que aquello, o sea, que se podía ver, ¿no? La energía y lo especial que era ese lugar. Y entonces, pues bueno, ahí confluyen desde elementos paranormales, energéticos, culturales, religiosos, de fe, y es uno de los fenómenos más importantes que tenemos aquí en la provincia de Jaén, pues eso, a nivel cultural, como digo, religioso, de fervor y demás. No te escucho, compañera. Perdón, que es que quito el micrófono porque tengo los perrillos por detrás, para que se te escuche a ti bien. Mira, que te iba a preguntar yo, que tú haces la ruta misteriosa de Jaén, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Tú haces ruta misteriosa de Jaén? Sí, hago rutas misteriosas, efectivamente. Hacemos diferentes rutas, ¿no? Jaén misteriosa, que fue, la hice anoche mismamente. Esta noche hacemos Jaén paranormal, que es solo y exclusivamente de casos paranormales. Y bueno, le voy explicando qué son las psicofonías, le muestro psicofonías captadas en diferentes lugares de Jaén. Y le voy contando casos que no tienen explicación. En este caso, ¿no? Pues sobre temas parapsicológicos. Jaime Misteriosa pues tiene un poquito de todo, tiene temas legendarios, de simbología e iconografía, tiene enigma histórico y alguna cosa paranormal. Esta que hacemos esta noche pues es todo, ¿no? Me pidieron hacerlo de alguna forma, pues eso, hacerlo todo o exclusivamente centrado en el tema paranormal. Entonces pues desde grandes investigaciones que se han hecho hasta las que hemos hecho incluso nosotros, desde algunos equipos de parapsicología con los que yo he acompañado, no pertenezco a ninguno, es cierto, pero sí que he acompañado a diferentes equipos de investigación. Y lo normal es que no pase nada. Lo normal es que no pase nada cuando vas a investigar a los sitios, ¿no? Pero había lugares en los que yo, que soy muy desconfiado y no me fío de casi nada, ¿no? O de casi nadie, pues sí han pasado cosas. Y entonces, pues, sobre esos lugares les pongo algunas de las, o les muestro algunas de las pruebas que hemos conseguido. Eso tiene que estar súper, súper interesante. Nuestra amiga Ima, nuestra compañera, nos dice que quedan 9 minutillos. Entonces, yo creo que me gustaría que nos dijera Manuel Jesús como las personas que quieran apuntarse a hacer esta ruta Mm. contigo, que tiene que ser, la verdad, tiene que ser una gozada, porque todas estas cosillas, mientras más las conoces, más te gustan y más te llegan, más llegan a amarlas. ¿Cómo te pueden dar contigo, Manuel Jesús? ¿Cómo pueden localizar?
Si lo que quieren es acompañarme a la ruta, directamente a Ruta Misteriosa. Es una empresa, una red de rutas de misterio, es la primera y la más grande que hay en España. Estamos en todo, prácticamente en todas las regiones. En casi todas las provincias encontramos al menos alguna ruta, ¿no? Y entonces cada fin de semana pues pueden ser fácilmente entre 60 70 actividades las que se están haciendo. Yo me encargo de Jaén. En Jaén hacemos cuatro. La Jaén Misteriosa, que es la primera y la más básica que se hace, que tiene un poquito de todo. Luego configuré Jaén Oculta, que tiene algo de simbología o bastante de simbología, masonería y algún caso paranormal también. Luego después me volvieron a decir que si podía hacer alguna diferente y entonces hice Jaén Secreta. Y esta tiene que ver con los temas de sociedades secretas, templarios, el tema de los nazis y su búsqueda de objetos de poder sagrado, que también de alguna forma pues influyen en Jaén y esa simbología la encontramos reflejada en Jaén, todo lo que persiguieron ellos, el Arca de la Alianza, el Santo Grial, pues también podemos encontrar su huella, la huella griálica en Jaén y bueno, así lo muestra el plano urbano de nuestra ciudad. Y luego la última es Jaén Paranormal, aunque también he hecho en Andújar, en mi pueblo, en Aljonilla, he hecho algunas, ¿no? Y en Andújar también hemos estado haciendo menos asiduo porque es una población más pequeña, pero la hemos estado haciendo durante bastante tiempo, casi todos los fines de semana. Andújar tiene también bastante, ¿verdad? Andújar sí, un sitio que tiene bastante también. Sí, sí, Andújar, en Andújar estaba Andújar Misteriosa y ahí pues le contaba el caso de la Virgen de la Cabeza, toda la simbología de las vírgenes negras, templarias, algunos casos paranormales como eh, el Palacio de los Niños de Don Gómez, donde también se han visto apariciones espectrales, me pasan cosas, la gente se encuentra mal cuando entran en ciertos lugares donde fallan los elementos electrónicos y eléctricos. De hecho, Cadena Ser hace algunos años me avisaron para hacer algún especial y tuvimos algo curioso, y es que cuando nos metimos dentro de la bodega, de los subterráneos del palacio, empezó a fallar la cámara, empezó a fallar la electricidad y tuvimos que irnos de allí y grabar en las caballerizas, ¿no? Y yo recuerdo bueno, el presentador me decía, "Manuel, esto", y yo le decía, no, no te preocupes, que como hay mucha humedad, eso seguramente son cosas, pero suele pasar, ¿no? Suele pasar, a mí sí que es verdad que me ha fallado alguna vez la cámara allí, probablemente tenga explicación, es cierto. Y también hemos captado allí psicofonía. No yo, sino un equipo de investigación hace bastantes años. Se captó unas psicofonías que nos dejaron sorprendidos, porque aparecían sonidos de campana, que daban campanadas que no se correspondían con la hora, porque era de madrugada. Allí alrededor no hay ninguna campana que suene así. Una especie de canto gregoriano que sonaba, unos portazos muy grandes, y allí pues no había ninguna puerta ningún portón, porque sonaba como un portón, incluso los goznes sonaba a portón antiguo, no había ningún portón que sonara así, y bueno, incluso el testimonio de trabajadores y albañiles que cuando salían de allí a reformar el edificio, porque el edificio se utiliza para fines socioculturales. Entonces se hacen congresos, aparece una pequeña oficina de turismo allí, y durante el día es un edificio que está vivo, hay mucha gente. Entonces se hacen las reformas o se hacían las reformas por la noche, y los albañiles salían por la mañana, a las 7 de la mañana. Pues cuando salían de allí, describían ellos que en una de las ventanas eh, vieron la silueta de alguien, y volvieron porque pensaban que se había quedado alguien dentro o que, bueno, alguien se había colado, ¿no? Y no encontraron a nadie por ningún sitio. Entonces, cada vez que se iban, miraban y en algunas ocasiones veían la silueta o esa silueta en alguna de las ventanas. Que muchos piensan que puede ser, pues eso, Don Gómez, ¿no? Un personaje sobre el que hay una leyenda o varias leyendas que tiene un final trágico, ¿no? Aunque digamos que el nudo de esa historia sea diferente. Wow. Madre mía. Qué interesante, por Dios. Oh. Bueno, pues Manuel, desde el corazón, nunca mejor dicho, te queremos dar muchísimas gracias por abrirnos las puertas, por aceptar nuestra invitación y por querer compartir con nosotros y con todos nuestros amigos, pues, lo misterioso de Jaén. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias de corazón. Esper- Esperamos poder verte por aquí otra vez, Sí, otro día. en cuanto podamos coincidir. Un placer. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Chao.